Buenas, mi nombre es Marianela Gutiérrez. En esta ocasión se realizará el estudio de caso Cálculo de la humedad del suelo. El muestreo se realizó en Santa Teresita de Turrialba, provincia de Cartago. El análisis se realiza en el suelo que tiene sembrado pasto imperial, el cual es un forraje de pasto de corte para alimentar bovinos. Para averiguar el contenido hídrico del suelo, se calculará el suelo a capacidad de campo. Se utilizó un cilindro muestreador, el cual es de PVC. Los datos son la altura del cilindro, 4 centímetros, el diámetro del cilindro, que son 6 centímetros, y el peso de suelo húmedo, que son 100 gramos. Para obtener el peso del suelo seco, se debió de realizar un proceso de secar el suelo en el microondas. Se realizó en intervalos de tiempo hasta verificar que el suelo estaba realmente seco. Una vez que se verificó que el suelo ya estaba en su totalidad seco, se pesó y este dio un peso de 83 gramos. Con estos datos vamos a obtener lo que es la densidad aparente. Para la densidad aparente, la fórmula sería peso de suelo seco entre el volumen del cilindro. Acá está la fórmula del volumen del cilindro para sacar los datos. Seguidamente, la densidad aparente de 83 gramos de peso de suelo seco entre 113 centímetros cúbicos nos da como total una densidad aparente de 0,73 gramos entre centímetros cúbicos. Se sigue sacando la humedad gravimétrica, que esta sería el peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco dividido entre el peso del suelo seco por 100, el cual nos dio 20,5% de humedad gravimétrica. Y para la humedad volumétrica sería la humedad gravimétrica, el porcentaje de humedad gravimétrica por el de la densidad aparente. Y este nos da una humedad volumétrica del 15%. Para analizar el punto de marchitez permanente, se muestreó con un segundo cilindro. La diferencia de este es que no se secó en microondas, sino que este se secó de forma natural. Se dejó 8 días, temperatura ambiente a natural, para que este se fuera secando. En el momento que se tomó la muestra, se pesó y este pesó 96 gramos. Pasados los 8 días, se volvió a pesar y este pesaba 90 gramos. Ok, acá nuevamente se saca la densidad aparente, la cual nos dio 0,79 gramos entre centímetros cúbicos. Para la humedad gravimétrica se obtuvo un 6,66% y la humedad volumétrica un 5,26%. Ok, para calcular la evapotranspiración estimada se necesitan los datos de latitud, temperatura y el valor de la radiación solar. La latitud para Turrialba es de 9,9. Para la temperatura media de 24 centígrados, mínima de 19 centígrados y máxima de 29 centígrados, se obtuvieron los datos del Instituto Meteorológico Nacional. Luego, para lo del valor de la radiación solar, este se obtuvo de una tabla en la cual se debe de analizar la latitud junto con el hemisferio norte. Y ahí ya daría el valor de radiación solar, que es de 36,9. No obstante, a este hay que hacerle una conversión y luego de realizar la conversión nos dice que el valor de radiación solar es de 15,05 milímetros por día. Ahora sí, ya se puede analizar la evapotranspiración estimada. Acá se encuentra la fórmula donde algunos datos como el 0,0023 y el 17,78 son que ya tiene la fórmula establecidos así. Seguidamente se colocan las temperaturas y este nos da que tenemos una evapotranspiración estimada de 4,57 milímetros por día. Para el cálculo de la evapotranspiración real o potencial, se necesita el coeficiente de cultivo para pastos de forraje. En este caso es de 0,95. Este dato se obtuvo del libro Principios de riego y drenaje en suelos tropicales.
La fórmula para la evapotranspiración real o potencial es evapotranspiración estimada por el coeficiente. Entonces, en este caso sería el dato que sacamos anteriormente de la evapotranspiración estimada, que sería 4,57 milímetros por día por el 0,95, que es el coeficiente de cultivo para pastos de forraje, en este caso de pasto imperial. Y esto nos da un 4,34 milímetros por día. Esta sería nuestra evapotranspiración real o potencial en pasto imperial. Para el cálculo de lámina de riego se necesitan los datos que sacamos anteriormente: la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente y la densidad aparente, así como la evapotranspiración estimada. Luego también necesitamos otros datos, tales como la profundidad de raíces, el porcentaje de agotamiento, el porcentaje de eficiencia y el porcentaje de área de riego. Estos se obtuvieron del libro de principios de riego y drenaje en suelos tropicales, de ahí se sacaron esos datos. Luego, se debe hacer una aclaración en este punto. El porcentaje de capacidad de campo es de 15%. Nos dice que el suelo tiene la capacidad de absorber eso después de ser drenado. Sin embargo, no está realmente el 100% disponible para las plantas, ya que la contraparte del muestreo realizado muestra que este suelo tiene un punto de marchitez permanente cuando tiene 5,26% de agua disponible, es decir, ese 5,26% es agua, pero no está disponible para las plantas, ya que se encuentra a un nivel de presión menor. Si a la capacidad de campo se le resta el punto de marchitez permanente, nos da un 9,7% de agua realmente disponible para el cultivo, en este caso el de pasto imperial. Hay que evitar llegar al punto de marchitez permanente, ya que una vez ahí no hay retorno. Ya el punto de marchitez permanente ya no hay más retorno. Ok, ya aclarado esto, ahora sí vamos a realizar la fórmula para la lámina de riego. Acá en la fórmula se dice que se necesita restar el capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente dividido entre 100 por la densidad aparente por la profundidad de raíces, que en este caso es de un 70%, la de pastos es para un 70%. El porcentaje de agotamiento de pastos sería de un 35% y la eficiencia, el porcentaje de eficiencia es de un 75%. Realizado el cálculo nos da 1,31 milímetros. Ok, luego debemos de sacar la lectura corregida, la lámina corregida, perdón. Para esto se necesita el dato de la lámina de riego, que sería 1,31 milímetros por el porcentaje de área de riego, que son 70%. Esto nos da 0,91 milímetros. Para el intervalo de riego, la fórmula dice que es lámina de riego dividido entre la evapotranspiración estimada. Sería 1,31 milímetros dividido entre 4,34 milímetros entre día. Esto nos da 0,30. Esto lo vamos a interpretar que el cultivo de pasto imperial de corta necesita ser regado cada 3 días. Esto estamos hablando que es un sistema de riego de aspersión el que necesita este cultivo de pasto. Muchas gracias por su atención.